Petróleo, humo y espejos. Es muy fácil negar la teoría del cenit del petróleo, porque lo cambia todo. Todos nosotros hemos crecido en este periodo histórico único y hemos tenido fácil acceso a energía barata y a todas las cosas que la energía barata puede hacer por nosotros. Así que incluso la gente que comprende intelectualmente la teoría del cenit del petróleo, en cuanto aparta la atención, vuelve casi inmediatamente a su modo normal de pensar. Es una respuesta humana natural. Yo mismo me descubro haciéndolo constantemente, y eso que yo paso varias horas al día estudiando el cenit del petróleo desde muchos puntos de vista diferentes. En cuanto aparto la atención, de repente vuelvo a estar en el mundo normal, el supuesto mundo normal, el trance consensuado en el que vivimos todos a diario. En el mundo rico, en el mundo industrializado, en el mundo anglosajón, no veo apenas ninguna posibilidad de que la mayoría vaya a abrazar pronto esta teoría. Pero, sin embargo, debido al imperativo geológico, ocurrirá, le guste a la gente o no. Dependemos casi por completo del petróleo para casi todas nuestras actividades. En primer lugar, la industria, por supuesto, funciona con petróleo. Eso lo entiende todo el mundo. La agricultura moderna mecanizada, depende en gran medida del petróleo para alimentar al mundo. Si pensamos en el transporte, es obvio una vez más. Los coches y los aviones funcionan con petróleo, con gasolina. Y por supuesto la capacidad militar. No se puede luchar en una guerra, como bien saben los estadounidenses, sin petróleo. Así que todos los aspectos de la existencia humana dependen del petróleo. Y cuando lleguemos a ese punto, cuando lleguemos a la producción máxima, a la máxima capacidad de abastecimiento en relación con la demanda, será un momento muy importante. Un acontecimiento del que mucha gente, incluido yo, opina que es algo sin precedentes en la historia de la humanidad. La producción global de petróleo llegará a su cenit y la economía global quedará devastada. Veremos guerras por petróleo, todo cambiará a consecuencia de ello, y sin embargo, la gente no hablará del cenit del petróleo. Hablarán de las cifras de desempleo, hablarán del elevado precio de los alimentos, hablarán de que no pueden viajar en avión, porque toda la industria de las líneas aéreas se habrá hundido. Solo quedarán unas cuantas compañías en funcionamiento, y los billetes tendrán unos precios astronómicos. Hablarán de la última guerra, o del último incidente terrorista, y habrán perdido totalmente de vista lo que fue la causa de todos esos efectos. Creo que las evidencias del cenit del petróleo son absolutamente abrumadoras. En primer lugar, cada vez se descubren menos campos de petróleo nuevos. Prácticamente 4/5 partes del petróleo que estamos consumiendo ahora proceden de campos descubiertos antes de 1970. Las posibilidades de encontrar petróleo nuevo están limitadas a bolsas cada vez más pequeñas, que son más difíciles de extraer y más caras. Ahora estamos consumiendo casi 3 veces más que el petróleo extra que estamos descubriendo, y la brecha va aumentando. Pero yo creo que el punto clave es este. En estos momentos el mundo está consumiendo unos 84 millones de barriles al día. La opinión dentro de la industria del petróleo es que tal vez podría aumentarse eso hasta aproximadamente 95 millones de barriles al día. No creo que pueda encontrarse a nadie dentro de la industria petrolera, y menos aún fuera de ella, que crea que se puede mejorar más. Hay unos 53 países que están produciendo menos oro
hoy de lo que han producido en los pasados históricos. Eso es un hecho, no es una interpretación ni nada parecido. Por supuesto, si se acabara de llegar a ese cenit, podría decirse, bueno, no es más que una anomalía, puede que el año que viene les vaya mejor. Pero en general, la mayoría de los países llegaron a él hace tiempo. Gran Bretaña, por ejemplo, llegó al cenit en 1999. Noruega ya lo pasó hace tiempo. El gobierno noruego lo confirma y está cayendo rápido, aproximadamente un 6% al año. Eso significa que el mundo está bastante cerca del cenit del petróleo convencional. Ahora hay otro aumento del petróleo de aguas profundas, la última frontera, por decirlo así. Probablemente se va a producir un pequeño aumento de este petróleo y, por supuesto, está también el petróleo pesado de Canadá y Venezuela, que se presenta como un gran recurso. No hay escasez de él, pero su ritmo de extracción es extremadamente lento y caro. Así que si se observa todo en conjunto, yo creo que alcanzaremos el cenit alrededor del 2010. Creo que hay un consenso general, probablemente también dentro de la propia industria del petróleo, aunque ellos son muy reacios a declararlo públicamente. Pero los investigadores académicos, que es más fácil que sean independientes y realistas en sus análisis, creen que el cenit del petróleo tendrá lugar probablemente en torno al 2010, 2015 o algo así. Y después de eso empezaremos a ver una reducción del suministro gradual y muy lenta, y a la vez una aceleración de la demanda. No se trata de alarmismo. Es imposible creer que eso no va a suceder. Va a suceder. Hay un gran debate en torno a la fecha del cenit, y realmente no tiene sentido porque que el cenit se produjera el año pasado, este año, o vaya a producirse dentro de 10 años, no tiene mucha importancia, porque no es un cenit agudo, es solo el punto máximo de una curva bastante suave. Y el verdadero impacto que está empezando a ser percibido no es el cenit en sí mismo, sino la visión del largo declive que sigue al cenit. Hay un declive imparable, implacable que sigue y sigue. Un 2 o un 3% al año no es mucho individualmente, pero tiene un efecto muy grave en nuestro suministro y va a empeorar cada vez más. Gastamos unas 10 calorías de energía de combustible fósil por cada caloría de energía alimenticia que producimos. Esto habría sido imposible en un momento histórico anterior, antes de que tuviéramos acceso al petróleo barato. Si en la Edad Media hubiéramos gastado más energía para cultivar la comida de la que esa comida nos daba, habríamos muerto de hambre. Es gracias a este excepcional regalo de la naturaleza que son los combustibles fósiles, creados hace millones de años y almacenados, y que llevamos extrayendo tan solo un par de cientos de años, que somos capaces de soportar estos déficits de energía en nuestro sistema de alimentos. Así que en este aspecto estamos muy expuestos, y el cenit del petróleo podría significar un hambre generalizada e incluso una hambruna a escala global, si no nos preparamos para ello y empezamos a transformar nuestro sistema de alimentos para que no dependa tanto de los combustibles fósiles. Creo que es un gran error pensar, oh sí, nos enfrentamos a ello en los 70 y conseguimos superarlo. Sí, salimos de ello, pero se podría responder que para conseguirlo armamos un buen lío y nos metimos en una situación mucho peor. Deberíamos haber prestado atención a las señales de la Tierra, pero está claro que no lo hicimos. Esta vez va a ser diferente. Creo que la gente va a despertar bruscamente a la realidad y durante mucho tiempo pensará, superamos lo de los años 30, lo de los años 70, ¿qué ocurre ahora? ¿Por qué no podemos superarlo usando las mismas técnicas? Yo creo que usar las mismas técnicas, al menos algunas similares, sería un gran error, aunque no tengo duda de que por desgracia se va a intentar. Hay una relación muy profunda entre el crecimiento económico y el crecimiento de la energía, especialmente el crecimiento de la demanda de electricidad y también de la demanda de petróleo. Y una de las razones es que cuando crece la economía casi siempre transportamos más cosas. Se va más en coche, se vuela a más lugares, hay más turismo, más de todo, llega más comida de lugares lejanos. Básicamente movemos más moléculas, más rápido, a más lugares, en mayor cantidad y todo este movimiento de moléculas requiere una gran cantidad de energía y casi toda esa energía proviene del petróleo. Y aquí es donde llega el cenit del petróleo, porque la consecuencia del cenit del petróleo
es que los precios del petróleo van a volverse más volátiles y el precio medio del petróleo va a permanecer estructuralmente más elevado de lo que ha estado en décadas. Y si eso ocurre, el valor económico que asegura esta estructura de deuda estadounidense tiene que ser valorado a la baja por un factor, llamémosle X. Y el factor X es la mayor amenaza de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre si especialmente tu materia prima energética clave, que es el petróleo, entra en declive? A muchos de los que estamos analizando este tema nos parece que la conclusión es inevitable. El resultado de esto será una contracción económica. No he visto ninguna prueba convincente de que no vaya a ser así. La economía se mantiene a flote realmente gracias a la confianza de los inversores y de los consumidores. Así es como continúa el crecimiento económico. Si hay una percepción generalizada de que la economía va a contraerse, la gente dejará de pedir préstamos. La gente dejará de comprar casas, los inversores dejarán de invertir. Y la consecuencia de eso es que la economía empezará a retroceder. Si la economía no crece de manera continuada, eso significa que no van a pedirse nuevos préstamos, y los préstamos son el medio por el cual se expande la masa monetaria. El dinero se crea a través de los préstamos. Así que si no se está creando más dinero, no habrá dinero suficiente para pagar los préstamos ya existentes con sus intereses. Eso significa que habrá ejecuciones hipotecarias. Y cuando eso ocurra, el dinero empezará a desaparecer de la economía. El declive en sí mismo no es en realidad una crisis grave. Pero con el despertar de la comunidad financiera, ese crecimiento ya no es posible. Y ese declive no solo ha empezado, sino que continúa. No es solo un pequeño descenso, es el comienzo de una nueva era. Y esto podría causar una gran conmoción. Podría provocar guerras por los recursos, porque la gente intentaría conseguir acceso a lo que necesita. Yo personalmente creo que esto es probablemente el heraldo de la Segunda Gran Depresión. De algún modo tienen que acabar con montañas de capital. Independientemente del cenit en sí mismo, creo que habrá una distancia tan grande entre los suministros disponibles y el deseo, o si se quiere la demanda, que eso solo causará mayores problemas. Ahora bien, puede que esto coincida con el cenit o que no. Así que será un periodo de tiempo muy interesante en lo que se refiere a la reacción del público. Cuando se empiecen a ver gasoductos, cuando se empiecen a ver gasolineras que se quedan sin gasolina, cuando se empiecen a ver camiones en las carreteras americanas y en las europeas parados porque se han quedado sin combustible e incapaces de hacer sus repartos, las estanterías de los supermercados se quedarán vacías. Cuando se empiece a ver este tipo de cosas, va a ser muy difícil para los líderes de opinión, para los medios de comunicación, los políticos, los ejecutivos de las empresas, inventar una historia que lo explique sin admitir que en realidad la razón es que hemos llegado al cenit del petróleo y nos enfrentamos al declive. No es que no lo sepan, es decir, los gobiernos están extremadamente bien informados. Sus principales directivos se aseguran de estar en contacto con las organizaciones más importantes del país, especialmente las empresariales, y desde luego con la industria del petróleo, que es tan importante. Han hablado de ello exhaustivamente, así que no es que no lo sepan, y no es que los líderes no estén informados, por supuesto que lo están. Si eres un político de un país importante y dices, me preocupa el agotamiento del petróleo, ¿cuál es tu siguiente frase? ¿Qué dices después de eso? En esencia lo que has dicho es, el mundo tal y como lo conocemos va a desaparecer y eso es lo único que tenemos hoy. Tienes que ser capaz de continuar con algún tipo de política, con alguna solución. Y como no hay ninguna solución fácil a mano, los políticos se resisten a entrar en el tema del agotamiento.
No se puede plantear un problema a no ser que se tenga una solución a mano. Así son las reglas de la política, a menos que quieras criticar a tu oponente. Así que nadie quiere plantear el tema del agotamiento. Por supuesto, lo lógico sería que los políticos de todo el mundo hubieran empezado a reunirse y a hablar sobre las implicaciones y sobre todo lo que cada uno de ellos debería hacer para enfrentarse a esta amenaza. Sospecho que la razón de que eso no ocurra es que Estados Unidos, que es con mucho el país más poderoso del mundo, ha decidido que no quiere convocar una conferencia internacional para discutir cómo se va a distribuir. Tras la invasión de Irak y sus intentos de controlar el petróleo de la cuenca del Caspio, que es el segundo mayor depósito de petróleo que queda en el mundo, está claro que lo que han decidido es intentar monopolizar el suministro de este petróleo, porque petróleo es igual a poder. Sin petróleo barato, el imperio estadounidense no habría surgido jamás. Desde luego no se parecería a lo que es ahora. El petróleo barato ha sido absolutamente crítico en la construcción de la economía política, que es hoy en día Estados Unidos. Y si eliminamos el petróleo barato, esa economía política tiene que cambiar profundamente. Yo creo que los medios de comunicación dominantes han hecho un trabajo pésimo a la hora de informar sobre los acontecimientos del 11 de septiembre, sobre el cenit del petróleo y otras cosas que tienen un gran impacto en nuestras vidas. Por ejemplo, el ciudadano medio sabe mucho más sobre las costumbres personales de Brad Pitt que sobre el cenit del petróleo. ¿Y qué va a afectar a su vida en el futuro próximo? Si no tiene comida, si no tiene trabajo. Eso es algo que debería saber. Es algo para lo que necesita prepararse. Y el cenit del petróleo es el acontecimiento de nuestras vidas. Va a hacer palidecer todo lo que cualquiera de nosotros hayamos experimentado en nuestra vida hasta ese momento. Y sin embargo, no se nos dice prácticamente nada acerca de ello. Ocurre lo mismo con el 11 de septiembre. Se trata del gran acontecimiento político supuestamente terrorista de nuestras vidas. El mundo ha cambiado profundamente como resultado de ello, y sin embargo no hay ninguna investigación real sobre ello en los medios dominantes. En lugar de eso, tenemos a muchos periodistas de investigación, independientes y valientes, a los que les resulta imposible conseguir que publiquen su trabajo en los medios. Es una situación desastrosa. Yo personalmente creo que hay una profunda relación entre los acontecimientos del 11 de septiembre y el cenit del petróleo, pero no es algo que pueda demostrar. Hay un gran número de factores circunstanciales que al unirse forman un cuadro bastante convincente, en mi opinión. La CIA ha estado estudiando el fenómeno del cenit del petróleo desde los años 70. Y Dick Cheney, antiguo presidente ejecutivo de Halliburton, la principal compañía mundial de servicios petroleros, ha hablado sobre la dificultad que tendrá la industria para satisfacer la demanda de petróleo a finales de la primera década del siglo XXI. Bien, ¿qué ocurrió después del 11 de septiembre? Por supuesto, los Estados Unidos invadieron Afganistán y aprovecharon la ocasión para construir bases militares por toda la región de Asia Central, que es la nueva región productora de petróleo. Se hicieron muchos descubrimientos de petróleo allí en 2000 y 2001, casualmente. Y después, invaden Irak. Es imposible no ver una pauta. A mí me parece evidente que el 11 de septiembre fue, en efecto, una especie de pretexto para que Estados Unidos expandiera su dominio militar a las dos regiones productoras de petróleo más importantes del planeta.
Varios sectores de élite, varios consejeros políticos muy influyentes, muchas personas que formaban parte de la administración, sabían que se acercaba el cenit del petróleo. Sabían que no podrían sobrevivir al cenit del petróleo sin tener esta masiva militarización de la política. Y sabían, en tercer lugar, que necesitaban hacerlo en el marco de un ataque drástico o la percepción de una amenaza en relación con los Estados Unidos. Y eso fue lo que les proporcionó el 11 de septiembre. Es nuestro trabajo. Lo que hacemos fundamentalmente es comprender lo que está pasando en realidad e intentar comprender lo que hay detrás de los acontecimientos y qué motiva a la gente. Eso es diferente a un juicio rápido. No queremos hacer juicios de valor. De hecho, intentamos, en la medida de lo posible, evitar los juicios de valor en nuestro trabajo de consultoría. Y nos interesa mucho lo que ocurrió en realidad el 11 de septiembre, en pocas palabras. Hay 4 opciones para hablar sobre el 11 de septiembre. Una es que fue un ataque repentino. Nadie sabía nada. Esta fue la primera versión de la administración estadounidense. Después se dijo que sabían mucho, pero en diferentes agencias, y que las piezas eran tan difíciles de unir que no pudieron averiguar lo que iba a pasar, lo que les esperaba. Yo creo que esta versión ha fracasado, pero la administración sigue luchando por defenderla. La tercera opción es que dejaron que ocurriera, que sabían algo o lo sabían todo y dejaron que ocurriera porque podían aprovecharlo para declarar la guerra a 60 estados, como dijeron más tarde. Y la cuarta versión es que lo organizaron ellos o tomaron parte en la organización. Y el modo en que sucedió es tan extraño, y la falta de voluntad de la administración para aclarar las cosas es tan evidente, que he llegado al convencimiento de que debió de ser una operación dirigida, una operación secreta. Cuando empecé a revisar el informe de la comisión del 11 de septiembre me indigné. Era un libro que saltó a la cima de las listas de los más vendidos, y los estadounidenses, millones de estadounidenses, acudían a ese informe, a ese libro, para saber lo que ocurrió realmente el 11 de septiembre de 2001. Y lo hacían dando por hecho que había habido una investigación de los hechos clara y abierta, que se habían hecho todas las preguntas relevantes y que se habían suministrado pruebas. Y está claro que ese no era el caso. Creo que el informe Kinney sobre el 11 de septiembre, que fue establecido finalmente, no es una investigación seria de lo que ocurrió y cuáles fueron las causas. Digo esto en primer lugar porque está claro que la administración Bush no quería hacerlo. Se resistieron a todas las peticiones de una investigación oficial durante meses. Y los que les convencieron, finalmente, no fueron los políticos del Congreso. Fueron las familias, las esposas de los que habían muerto el 11 de septiembre. Lo primero que se da es el nombre de los 19 secuestradores, la mayoría sauditas. Pero pocos días después de los hechos, nos enteramos de que 5 o 6 de estas personas estaban sanas y salvas y vivían en Oriente Medio. ¿Por qué no se trató esto en el informe de la comisión del 11 de septiembre? ¿Por qué no hubo una investigación sobre quiénes fueron los verdaderos secuestradores, si de hecho la gente que había sido identificada no era la gente correcta? Lo que ocurrió aquel mismo día me parece la prueba más significativa. El primer avión chocó a las 8:46 de la mañana. El de la Torre Sur chocó a las 9:05. El tercer avión chocó contra el Pentágono a las 9:38. Supieron que había habido un secuestro entre las 8:10 y las 8:20 de la mañana, digamos a las 8:15. Así que lo sabían media hora antes de que chocara el primer avión, 3/4 de hora antes de que chocara el segundo y hora y media antes de que el tercer avión chocara contra su objetivo.
Y ni una sola vez en ese tiempo dieron orden de despegar a un avión de guerra para que los interceptara. Eso es algo asombroso. Para empezar, tenían la base aérea de Andrews, que está a 17 kilómetros al oeste de Washington, con F-16 con una velocidad máxima de 2.400 kilómetros por hora. Podían haber llegado a la escena en 1 minuto o 2. ¿Por qué no ordenaron despegar a ninguno de ellos? Y en segundo lugar, se podría pensar, bueno, cundió el caos. Nadie sabía qué hacer. Fue una catástrofe, pero... Es un procedimiento operativo estándar. Cuando un avión se sale de su ruta, se notifica a los cazas, se avisa a los cazas para ver si el avión tiene algún problema o cuál es el problema que ha hecho que ese avión se salga de su ruta. El año anterior, al 9 de septiembre, se avisó a los cazas en 67 ocasiones. Así que la pregunta es, si se sabía que había al menos 4 aviones fuera de su ruta y se rumoreaba que podía haber hasta 11, ¿dónde estaban los cazas? ¿No estaban allí? Según nuestras investigaciones, algo que la gente no sabe es que aquel día había 15 maniobras en marcha, que implicaban a todos los cazas de la zona noreste de Estados Unidos. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso ocurra? ¿0? Es decir, el 100% de probabilidades de que no ocurra, a no ser que estuviera preparado de antemano. ¿Por qué esas torres con estructura de acero cayeron tan rápido? Ningún edificio con estructura de acero se había hundido antes como consecuencia de un incendio. ¿Por qué no hubo una investigación adecuada? Creo que se gastaron unos $600.000 para investigar por qué se hundieron las Torres Gemelas. Y en cambio, se gastaron aproximadamente 52 millones para investigar si Bill Clinton había tenido una aventura. Es absurdo. Ha habido muchos incendios en diferentes edificios antes y después. Creo que en Filadelfia, Pensilvania, de donde soy yo, hubo un incendio en el edificio Meridian. Todo se llenó de humo y murieron varios bomberos, pero el edificio no se derrumbó. Los edificios no se derrumban como consecuencia del fuego. Nunca lo habían hecho antes y no lo han hecho después. Un ejemplo perfecto es lo que ocurrió en febrero de 2005. Un edificio de 40 o 50 plantas de Madrid, España, ardió fuera de control. Las llamas eran enormes. Salió en todos los programas y en todas las televisiones. El edificio quedó totalmente destruido. Pero se mantuvo en pie, siguió en pie. Lo están derribando ahora. Yo mismo lo he visto. Lo están desmontando viga a viga. Los edificios de acero y hormigón no se derrumban como consecuencia de un incendio. Sé que resulta difícil de creer, pero nosotros defendemos que se derrumbaron porque hubo una implosión, porque hubo explosivos. El edificio número 7, al otro lado de la calle, desde las torres norte y sur, se incendió, pero ningún avión chocó contra él. A las 5:20 de la tarde, el dueño del edificio, Larry Silverstein, recibió una llamada del departamento de bomberos, en la que le dijeron que no podían apagar el incendio. Así que él les dijo, tirad del edificio. Eso significa explotarlo desde dentro. Recuerdo que recibí una llamada del jefe del departamento de bomberos y me dijo que no estaban seguros de si podrían contener el fuego. Y yo le dije, ¿sabe? Hoy hemos sufrido unas pérdidas terribles. Tal vez lo más inteligente sea tirarlo. Así que tomaron la decisión de tirarlo y más tarde vimos cómo se derrumbaba el edificio. Se derrumbó sobre sí mismo. Esto es significativo porque las torres norte y sur también se derrumbaron sobre sí mismas. También es significativo porque los restos del edificio 7 fueron material pulverizado y los restos de las torres norte y sur fueron material pulverizado. En los cimientos del edificio 7 encontraron acero derretido a 1500 grados y en los cimientos de las torres norte y sur encontraron acero derretido a 1500 grados. Por lo que yo sé, 1 más 1 siguen siendo 2. Y eso es un hecho que la gente puede comprobar. Cuando se usa termita para cortar acero, deja hierro fundido. Y 2 científicos
ingenieros que estuvieron en el World Trade Center en las semanas posteriores al 11S, aseguraron haber visto grandes cantidades de hierro fundido. Y resulta que en los cimientos del World Trade Center se encontraron charcos de hierro fundido cuando por fin llegaron a ese nivel. Eso indica que se alcanzaron temperaturas muy altas mediante el uso de termita. Lo que ocurrió después fue que se retiró el acero, y el gobierno federal supervisó esta operación. Hubo 4 empresas encargadas de la limpieza. Llevaron el acero a un vertedero de Staten Island y enseguida fue cortado y enviado a lugares como Corea, China e India, donde fue fundido rápidamente. Es la mayor destrucción de pruebas de una escena del crimen de la historia. No sé cuánta gente dentro de los gobiernos tiene dudas. Creo que los servicios secretos lo saben muy bien. Tienen profesionales que saben que esto no pudo ocurrir tal y como la administración estadounidense se lo está contando al público. Hay expertos que aceptarían disentir. Pero mantener esto y llevarlo a un nivel operativo es muy difícil para los gobiernos, porque la administración estadounidense está luchando con todas sus fuerzas contra cualquiera que ponga en duda su versión de los hechos. Podemos darnos cuenta de que se está dando forma a la historia para que sea coherente consigo misma. No necesariamente coherente con los hechos o con los testimonios previos. Basta con que sea coherente internamente para que se convierta en el nuevo mito que los estadounidenses y el resto del mundo crean acerca del 11S. De hecho, aún no sabemos lo que ocurrió aquel día. No sabemos quién estuvo detrás de aquello. Y eso afecta gravemente a nuestra comprensión de lo que está pasando hoy en el mundo. El uso de teoría de la conspiración como algo despectivo, casi como un epíteto, es algo que los propagandistas han perfeccionado a lo largo de las décadas. Y es una herramienta muy útil para eliminar las disensiones elocuentes, otros puntos de vista y la información que podría resultar incómoda para una agenda política. Yo creo que forma parte de la cultura política. Está arraigado dentro de nosotros. La idea de que nuestros líderes pudieran cometer atrocidades contra nuestros propios civiles es tan moralmente horrible, aterradora, que no le podemos dar crédito. Y creo que eso se remonta al modo en que nuestra cultura se ha desarrollado a lo largo de los años. La idea de que la civilización occidental tiene arraigadas ciertas categorías morales que nos impiden llevar a cabo determinado tipo de actos. La gente no quiere creer que ocurrió, pero debemos recordar la historia. Los alemanes no creían lo que estaba ocurriendo en los años 30 y 40. Los judíos no creían lo que estaba ocurriendo por toda Europa. La gente de Estados Unidos no quería aceptar lo que estaba ocurriendo entonces. Deberíamos recordar la historia y darnos cuenta de que este tipo de hechos han sucedido y de que más vale que tomemos medidas antes de que sea demasiado tarde. Mucha gente de los movimientos contra la guerra no quieren tener nada que ver con el 11S. Pues bien, damas y caballeros, despierten. Si no tuvieran el 11S, no tendrían las guerras de Afganistán e Irak. Yo creo que el principal objetivo de la administración Bush está desglosado o explicado en el proyecto para el nuevo siglo estadounidense. Debemos luchar contra al menos 60 estados que dan refugio a terroristas. La mayoría de ellos cerca de donde se encuentra el petróleo o el gas. Y para conseguir apoyos para esta guerra, es necesario tener este nuevo terrorismo internacional. Gran parte de los planes de la guerra contra el terror son anteriores al 11S.
Y puede verse hasta qué punto llegaba la desesperación de los líderes gubernamentales de Occidente, no solo de Estados Unidos, en lo que se refiere a la inminente crisis planteada por el cenit del petróleo. Hay varios estudios que demuestran que eran conscientes hace tiempo de la crisis del cenit del petróleo. La idea era reforzar la política exterior estadounidense con la política energética y combinar las dos. Y menciona Oriente Medio, menciona el Golfo Pérsico y menciona Irak. No se trata tanto de una guerra contra el terrorismo, es una guerra para garantizar el control de la distribución. Y en ese sentido no hay ninguna diferencia en absoluto con los movimientos de Rockefeller para controlar la industria petrolera norteamericana a finales del siglo XIX. Que no fueron tanto unos movimientos para controlar la extracción de petróleo. El genio de Rockefeller estuvo en ver que si controlabas la distribución, controlabas la industria. Y esto mismo sigue siendo cierto hoy en día, extrapolado al mercado global. Y la ventaja de un dominio estadounidense sobre Irak es, en primer lugar, que se obtiene un control físico del segundo mayor depósito de petróleo que queda. Y en segundo lugar, si algo ocurre en Arabia Saudí, estás a la vuelta de la esquina. Y si tienen una serie de bases estadounidenses en Irak, que es lo que creo que ocurrirá, tendrán el control de Oriente Medio, y eso es de lo que se trata. Creo que para hacer eso, para expandir su poder, para explicarle al mundo algo más aceptable que el hecho de que querían controlar el resto del petróleo que queda, los estadounidenses necesitaban algún tipo de fachada, algún tipo de explicación, algo racional. Y para eso necesitaban un nuevo enemigo tras la caída de la Rusia soviética con el derrumbamiento del muro de Berlín en 1989. Y convenientemente, la amenaza islámica se convirtió en ese nuevo enemigo. Pero la pregunta que hay que hacerse es, mirando atrás, ¿cuánta de esa gente fue financiada o entrenada por la CIA o el MI6 en el pasado? O incluso actualmente. ¿Y hasta qué punto las acciones de los británicos y los estadounidenses en Oriente Medio han creado las circunstancias para que la gente se involucrara en esas organizaciones? Es un choque de civilizaciones. Este fue un tema que se planteó a comienzos de los 90. Sam Huntington nos dijo que debíamos tener enemigos nuevos. De lo contrario, las sociedades occidentales no serían capaces de ir en cabeza. Así que esta es la idea que subyace detrás de todo esto. Yo no creo en Osama Bin Laden, no creo en Al-Qaeda. Creo que todo esto ha sido creado por las continuas tramas de los servicios de inteligencia y propaganda. La noción de la guerra estadounidense contra el terrorismo es sencillamente un fraude. No hay ninguna guerra contra el terrorismo. Los angloamericanos apoyan a los terroristas cuando y donde les conviene, desde Chechenia a Cuba u otras partes del mundo. La mayor parte de la investigación de mi libro, La guerra contra la verdad, tiene que ver con el papel de Al-Qaeda como instrumento de operaciones occidentales encubiertas. Y en mi opinión esto socava fundamentalmente todo el concepto de la guerra contra el terror, toda la visión que nos han dado del 11S y de lo que ocurrió. Porque si Al-Qaeda es un instrumento de operaciones secretas en lugar de un enemigo de Occidente, entonces la guerra contra el terror no existe. Esto es realmente el quid de la cuestión. Se trata de una estrategia típicamente británica. Seguramente les suena el nombre del brigadier general Sir Frank Kitson. Era el oficial británico de operaciones en Kenia en la época del Mau Mau. Lo que Kitson vio, y que es algo que los comandantes saben desde hace siglos o milenios, es que si tienes una organización nacionalista clandestina y quieres desacreditarla, debes crear tu propia organización nacionalista clandestina paralela. Entonces los envías, deben tener el mismo nombre, deben tener una bandera falsa y haces que cometan atrocidades tremendas. Lógicamente la culpa recaerá sobre la organización original, relativamente benigna, que quedará desacreditada, será demonizada y tú conseguirás una ventaja política. Escribió un libro llamado Operaciones de baja intensidad. La técnica se conoce como técnica de antibanda o pseudobanda.
Al-Qaeda es, en el sentido más amplio, una pseudobanda o antibanda creada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Es una antibanda contra los nacionalismos árabes normales. Cualquiera que tenga un plan positivo de reforma, independencia o desarrollo en cualquier lugar del mundo árabe será etiquetado como Al-Qaeda. La reducción al absurdo de esto es que después de que el presidente Chávez de Venezuela se lo hiciera pasar mal a Bush en varias conferencias y tomara medidas para socavar el dólar, está siendo acusado de ser un miembro de Al-Qaeda. Así que es evidente lo fácil que resulta demonizar a alguien una vez que se tiene una buena técnica de antibanda en marcha. Ahora está documentado sin ningún género de duda, a través de archivos históricos, que la CIA y el MI6 se asociaron con elementos paralelos muy secretos de los servicios de inteligencia europeos y orquestaron ataques terroristas para movilizar a la opinión pública contra la izquierda, contra los comunistas, y así sucesivamente. Si la gente supiera que esto fue lo que ocurrió, se escandalizaría. Y esto fue lo que ocurrió, no hay ninguna duda. El mejor libro sobre ello es Los ejércitos secretos de la OTAN, de Daniel Ganser, y es un trabajo académico muy serio. En los Estados Unidos existe un consenso oligárquico, inspirado por los neoconservadores, inspirado por Samuel Huntington y el resto de ellos, según el cual sin una imagen enemiga no puede haber una sociedad oligárquica. En última instancia, esto responde al por qué. ¿Por qué, si nos fijamos en esto, debemos preguntarnos? ¿Terrorismo? ¿Guerra sin fin? ¿Por qué? ¿A quién beneficia? Aquellos a los que beneficia son los beneficiarios del sistema actual, los financieros, sobre todo. Creen que sin la distracción de una guerra no podrían mantener las relaciones sociales, las relaciones de propiedad en su forma actual. Y están decididos a conseguirlo, así que han fabricado, en medio de una histeria absoluta, un enemigo externo en gran parte ficticio. ¿Recuerdan 1984 de George Orwell? En un momento, Julia dice, ni siquiera creo que haya una guerra. No es más que una farsa para mantener a la gente bajo control. Creo que Orwell comprendía muy bien algunos de estos mecanismos psicológicos. En mi opinión, está absolutamente claro que los estamentos más elevados de nuestros gobiernos han tomado la decisión consciente de permitir y hacer proliferar la amenaza terrorista. Esto justifica la militarización a gran escala de la política, no solo en lo que se refiere a política exterior, sino también en casa, aplastando las libertades civiles, criminalizando a los disidentes, introduciendo una legislación terrorista draconiana que permite a los gobiernos tener aún más poder contra la libertad de expresión y contra la movilización pública. Este es el papel que desempeña Al-Qaeda. Desempeña un papel fundamentalmente funcional de muchísimas maneras, impulsando operaciones secretas, garantizando directamente los intereses del petróleo y el gas y generando indirectamente la justificación y el marco ideológico que es necesario para legitimar toda esta estructura de violencia absurdamente represiva que tenemos en la actualidad, llamada guerra contra el terrorismo. Y que en realidad no es más que una gigantesca mentira que ha sido fabricada con este fin. Cuando el impacto económico del cenit del petróleo se haga patente, habrá una tasa de desempleo muy elevada. Y siempre que un país cae en esta confusión económica, se producen tensiones sociales como consecuencia. Por ejemplo, en los años 30, llegó a preocupar seriamente a las empresas americanas que los Estados Unidos cayeran en manos de un gobierno comunista. Creo que en Estados Unidos, tras el cenit del petróleo, es probable que haya asimismo tensiones sociales. Y creo que la Patriot Act es un modo de enfrentarse de manera preventiva a esas tensiones. Esta es una pauta que se repite desde hace muchas décadas. Y la participación de los servicios de inteligencia militares, la participación de la CIA y estas organizaciones dentro de las fronteras de Estados Unidos es algo que está ampliamente documentado en obras eruditas y no hay que ser un radical para saberlo.
Los líderes de Estados Unidos están preparando una infraestructura a través de la cual serán capaces de manejar las tensiones y al mismo tiempo canalizarlas hacia cabezas de turco del otro lado del mundo. Estoy seguro de que nos dirán que la razón de que no tengamos petróleo suficiente es que hay gente malvada en algún lugar que no nos deja acceder a él. Puede que hayan atacado torres de perforación, o hundido buques cisterna, o acorazados en el Golfo Pérsico, o algo así. Y por lo tanto, lo único que tendremos que hacer es ir allí y resolver ese problema. Y una vez que lo hayamos hecho, por supuesto, el modo de vida americano podrá continuar tal y como era. Evidentemente eso es mentira. El modo de vida americano está totalmente acabado. No podrá continuar una vez pasado el cenit del petróleo. Todo deberá cambiar para adaptarse a la realidad de un mundo con mucha menos energía. Pero ese no es el mensaje que los estadounidenses querrán oír. Y por eso creo que hay muchas posibilidades de que Estados Unidos se convierta en una especie de régimen fascista. Odiaría que algo así ocurriera, pero si observamos las señales del horizonte, todas apuntan en esa dirección. Obviamente no estamos tan cerca de la dictadura como estaban los nazis, pero vamos por ese camino. Antes decía que íbamos lentamente, pero ahora no. Ahora avanzamos rápidamente hacia allí. Por eso debemos resistir y convencer a la gente de que el 11S fue en realidad un trabajo desde el interior, para impedir esa nazificación que está teniendo lugar, especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. No hay tiempo para pensar en ello, preocuparse y decir, bueno, puede que esto me convenciera si leyera un poco más sobre ello dentro de unos años. Hay que hacerlo ahora. No debemos darles el beneficio de la duda, porque si lo hacemos ahora, dentro de 4 o 5 años, el aparato de la democracia no estará aquí para ayudarnos a cambiar las circunstancias. Es ahora o nunca. Si nos fijamos en cómo Bush defiende su política en Irak, veremos que no usa argumentos sobre Irak. Cuando se llega al corazón del asunto, utiliza argumentos del 11S. Si le preguntan, ¿por qué han tenido que morir 2.000 personas en Irak sin ningún motivo? La respuesta es el 11S, las lecciones del 11S. Sé que es duro, pero estas son las lecciones del 11S. Con esa clase de demagogia es capaz de mantener la lealtad de un 30 o 35% del público norteamericano. Con el 30 o 35% de la gente podrá permanecer en el cargo y proseguir la guerra indefinidamente. Podrá pasar a una guerra más amplia. Podrá fabricar nuevos 11S para fortalecer esa base. Él y Cheney podrán provocar incidentes que conducirán a una guerra contra Irán, contra Siria, contra Venezuela, contra Corea del Norte. Esto no tiene fin, no tiene límites. El único modo de empezar a desgastar, a erosionar, a resquebrajar esta base del 30-35% es comenzar por desmantelar el mito del 11 de septiembre. Porque sin una correcta información, sin una correcta comprensión del mundo, no se puede tener una democracia funcional. Si la gente no sabe lo que está pasando y si la gente no comprende lo que están haciendo sus líderes, no hay democracia. Este es el mayor problema. Porque mientras los estadounidenses sean tan susceptibles a la propaganda, a través de la televisión y los medios de comunicación, no veo cómo podrán librarse del aprieto en el que están. La negación es de hecho la actitud por defecto. Todos vivimos en ella constantemente. Y hace falta un esfuerzo deliberado para sacar la cabeza de ese estado de negación y tomar una bocanada de aire fresco y ver de verdad lo que está ocurriendo.